Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, aquí, ahí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, con una revelación que nos había hecho aquí, en Sin Censura, el padre Alejandro Solalinde. Hace un par de días tuvimos con nosotros, vamos, una entrevista al luchador por los derechos civiles, por los derechos humanos, al padre Alejandro Solalinde. Nos enlazamos con él ante la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el padre nos hablaba de una coordinación nacional de inmigrantes que pues había tenido, que había discutido con mucha antelación con el presidente López Obrador. Usted recordará que mientras estábamos en la entrevista, le marcó por teléfono el presidente López Obrador y que el padre Solalinde tuvo que responder ese llamado mientras estábamos en medio de la entrevista. Lo que nos pudo adelantar Solalinde fue que se iba a reunir muy pronto con el presidente, pero que ya habían discutido ellos en algún momento esa coordinación nacional de migración para la defensa precisamente de los indocumentados en México. El presidente López Obrador hace unos momentos, y vamos ahorita a rescatar lo que nos había dicho Solalinde en aquel entonces, pero hace unos momentos confirma lo que nos planteaba Alejandro Solalinde, que en efecto se reunió con él, con el padre, días antes de la tragedia en un centro de detención de inmigrantes, pero que él se reunió antes de esta tragedia, que hablaron de esta creación de una coordinación nacional de inmigrantes, un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los inmigrantes, una reforma dentro del Instituto Nacional de Migración. Y estamos buscando en estos momentos volver a enlazarnos con el padre Alejandro Solalinde hasta donde él se encuentre. Nos va a dar mucho gusto poder platicar sobre esto, pero me gustaría que pudiéramos retomar lo que nos planteó hace un par de días el padre, puesto que es interesante, ¿no? Esto se dio a conocer aquí en Sin Censura y ya es una realidad que vaya a existir esta, pues, defensa mediante esfuerzos con verdaderos luchadores civiles, con verdaderos luchadores por los derechos de los inmigrantes, como lo es el padre Alejandro Solalinde. Adelante, don David. Al equipo que por favor el golpeteo que existe en estos momentos. Ya nos hablaba usted ahora de muchos de los predecesores del presidente López Obrador, pero este es un tema terrible, un tema que nos duele, que nos pega, que verdaderamente pues vamos, una situación espantosa, pero que han intentado utilizar desde los medios de comunicación corporativos como los politiqueros de siempre para enfrentarse precisamente al presidente López Obrador, para continuar con esta interminable telenovela Todos contra López Obrador. ¿Qué nos puede decir sobre esto, padre? Bueno, mira, de verdad decirles que eso ya se ha visto en todos estos años y que van a aprovechar cualquier cosa para estar en contra. La verdad, sinceramente, y tanto es mi amigo, el doctor eh, Francisco Garduño Yáñez, como indudablemente mi hermano, mi amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero les puedo decir, desgraciadamente, Andrés Manuel tiene un pensamiento increíble, es el mejor, para mí, el mejor presidente de la historia y sin duda un gran estadista, pero él no es Dios y tampoco es el Mesías y no pudo, no pudo, no le ayudaron las circunstancias para haber hecho llegar la 4T al Instituto Nacional de Migración, por las razones que ya expliqué. Entonces él, antes de que sucediera esto el domingo, él ya tenía pensado desde hace semanas, venía pensando en un cambio. Ese cambio no solamente es en el Instituto Nacional de Migración, sino pensando más amplio y dado que él reconoce que la migración tiene una dimensión transversal, él entiende que no puede ya seguirse tratando el Instituto Nacional de Migración como una instancia de seguridad, ya no, sino él se ve más amplio y entonces él está pensando y está, pienso, a punto de proponer una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería, que se refiere a todo lo que tenga que ver con mexicanos y mexicanas en el exterior. ¿Cómo sería esto?
Hablando con él, no tiene mucho, apenas hace como 15 días, cuando mucho, 15 días, él platicábamos, está pensando, por ejemplo, en una coordinación que incluya, desde luego, gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Comar, Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONAPRED, las iglesias, las casas del migrante, la academia, la Guardia Nacional, las fuerzas las fuerzas armadas, ¿verdad? También las dos corporaciones de las Fuerzas Armadas, pero también los empresarios como una parte muy importante de todo esto, la academia, por supuesto. Entonces yo pienso que es un panorama bastante amplio donde entrarían colegiadamente actores y a personas expertas en su ramo cada quien y también en su capacidad de decisión que podían contribuir a generar verdaderas políticas públicas. Esto no se había podido hacer por las circunstancias, pero el presidente pensaba, me comentaba hace 15 días, que ahora sí es el momento de pensar quizá en este cambio, aunque él decía, es que estamos contra el reloj, pero es necesario hacerlo. Por otro lado, también comentábamos, bueno, ¿con qué dinero, con qué presupuesto se va a hacer este cambio? Y veíamos, bueno, pues es que con el presupuesto que tiene el Instituto Nacional de Migración, con eso es más que suficiente, es más que suficiente. Y entonces él está viendo la forma de cómo en concreto poder llevar a cabo esto que es tan urgente, tan necesario, para que por fin, antes de que él salga, ya le queda 1 año y medio, pueda empezar a cristalizarse esa transición de todos los temas migratorios, no nada más del Instituto Nacional de Migración. Así es, padre. Bueno, pues ahí lo tiene usted, algo muy, muy interesante, muy, muy fuerte lo que nos planteaba ahí el padre Alejandro Solalinde, que se cumple ya, que se confirma en la conferencia de prensa mañanera. En unos momentos más nos estaremos enlazando con él para tener más detalles. Ya nos confirmó que sí va a estar con nosotros, pero antes de eso, ya te la sándwich, Alexis, le pido a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales.